caso que vamos a compartir conmociona a toda Nicaragua. Y es que varios miembros de una iglesia evangélica creyeron que una mujer de su grupo estaba endemoniada y por eso decidieron lanzarla a la hoguera. La mujer murió días después en el hospital con quemaduras en el 80% de su cuerpo. La policía nicaragüense ha acusado a 5 integrantes de la iglesia Visión Celestial de las Asambleas de Dios de lanzar a una joven amarrada de pies y manos a una hoguera en el municipio de Rosita, al noreste de Nicaragua. Los miembros del grupo religioso la creían endemoniada y, según dijeron, recibieron un mensaje de Dios en el que les indicaba hacer una fogata en el patio del templo para sanar a la mujer a través del fuego. Y hay un endemoniado, es rápido, se mira un endemoniado cuando ¿Quién habla. le dijo que había que echar al juego para sacar el demonio? Una profecía. ¿Cómo fue la profecía? Y que Dios así había ordenado que teníamos que poner un jueguito así para... ¿A quién le ordenó? ¿Ah? ¿A quién? A todos los que estábamos en la directiva del... Sí, como nosotros íbamos pues a la iglesia y creyendo pues que era cierto, pues que eran buenos cristianos, por eso nosotros decidimos pues apoyar a la iglesia. Y qué va a ser, mejor dicho, era el mero diablo el que estaba allí. La víctima, Vilma Trujillo García, de 25 años y madre de 2 hijos, falleció en Managua por la gravedad de las quemaduras que sufrió. La mujer permaneció atada desde el 15 al 21 de febrero antes de ser sometida al ritual religioso escalofriante. En la madrugada del día 21, los acusados la arrojaron a la hoguera. Las autoridades responsabilizaron del crimen al pastor Juan Gregorio Rocha Romero, de 23 años, y a otros 4 supuestos cómplices. En Nicaragua, la población católica ha caído a menos del 50% en los últimos 20 años, mientras que el protestantismo ha crecido hasta convertirse en la religión de casi el 40% de los habitantes.